Coloquio Internacional de Investigación Educativa del Nivel Medio Superior. Una mirada hacia la nueva escuela mexicana. Iniciamos con la conferencia magistral El privilegio de enseñar, reimaginar la docencia universitaria, a cargo del doctor Juan Carlos Yáñez Velasco, de quien me permito leer una breve semblanza. El doctor Juan Carlos Yáñez Velasco es licenciado en Educación Superior por la Universidad de Colima y doctor en Pedagogía por la UNAM. Cuenta con un diplomado en Gestión y Liderazgo Universitario por la Organización Universitaria Iberoamericana. Diplomado en Evaluación y Gestión Educativa por el Instituto Internacional para el Planeamiento de la Educación de la UNESCO, con sede en Buenos Aires. En la Universidad de Colima fue director de la Facultad de Pedagogía, director general de Educación Media Superior, director general de Educación Superior y secretario académico en la universidad. Fue asesor de la Dirección General del Bachillerato de la Secretaría de Educación Pública y coordinador de la Red Nacional del Nivel Medio Superior Universitario de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. Actualmente, profesor de la Universidad Autónoma de Colima. Es miembro del Seminario de Cultura Mexicana en Colima, miembro del Comité Editorial en Español de la revista internacional Archivos Analíticos de Políticas Educativas, integrante del Consejo Consultivo del Sistema de Educación Media Superior de la Universidad Autónoma de Yucatán. Sus artículos se publican en varios medios mexicanos y en el Diario de la Educación en España. Escribió libros como Figuras y Paisajes de la Educación, Aprendiendo a Enseñar, Los Caminos de la Docencia, Las Escuelas, Desolación y Encanto, Nuevas Figuras, Otros Paisajes de la Educación, La Escuela que Soñamos, Donde Todo Comenzó y El Equipaje del Maestro. Es para nosotros un honor tener de vuelta al doctor Yáñez. Bienvenido. Contento, es una gran alegría y es un honor también tremendo volver a la uni, como dicen ustedes, y a esta prepa que me ha acogido de manera bastante generosa. Uno de los géneros literarios que más me gusta, que más disfruto con la poesía, es el epistolar, las cartas. Y yo preparé una carta que quiero leer para ustedes, de colega a colega. Le llamé así: El privilegio de enseñar, reimaginar la docencia universitaria, carta a los maestros, a las maestras. Hace 25 años vine por primera vez a la Universidad Autónoma de Nuevo León. Fue un diciembre gélido. El amanecer de la noche inicial fue una sorpresa agridulce para el habitante de climas tropicales. Abrí la ventana tiritando y una capa blanca se extendía por los jardines del hotel. La cama fría, cuando volví, era más fría. Lo mío fue terrible. Pero el colega de Campeche, Rafael de nombre, lo pasó peor. Así fueron mis primeras horas en Nuevo León. Recuerdo como si no hubiera pasado todo este tiempo. La experiencia fue inolvidable. Lo que conté es anecdótico. En realidad, lo mejor fue conocer la uni y el inicio de una relación que la generosidad de mucha gente sostiene. El primer recinto que pisé fue en aquel momento,
sede de la reunión de la Red Nacional del Nivel Medio Superior Universitario, que presidía uno de ustedes, Filiberto de la Garza, junto a Ricardo Ciel Flores Salinas, estupendos amigos hasta hoy. A Ricardo le digo ahora, muchas gracias, Ricardo, por estar aquí además. Quizá algunas personas no lo conozcan, pero Ricardo fue director general de las preparatorias de la universidad en aquellos años, ¿no? Y después fue director general del bachillerato del país. Cuando Reyes Tamés se fue a la SEP, y ahí fue cuando me invitó para colaborar con él durante esos años. Después de eso volví siempre con alegría y el peso de la responsabilidad de estar en una muy respetable universidad. Para mí, una de las mejores del país y del continente latinoamericano. Lo digo sin dobleces ni cortesía barata. Me confieso, mi primogénita, Mariana Belén, cursa el último año de su bachillerato. Cuando empezamos a conversar de su futuro y las carreras que le interesan, le propuse dos instituciones. Una, la UNI. Ella quiere estudiar lejos de Colima y una carrera que allá no existe. A mí me encantaría que se vistiera de amarillo y azul los próximos años de su vida. Solo hay un obstáculo, bueno, dos. Ser aceptada y la distancia enorme, 11,000 kilómetros, perdón, 1,000 kilómetros, 11 horas y 39 minutos que separan San Nicolás de Villa de Álvarez, donde vivimos. Eso nos alejaría mucho y me aterra la idea. En los próximos meses deshojaremos la margarita. En fin, no me invitaron para cantarles mis cuitas paternas, pero quise contarlo para refrendarles el afecto eterno y la gratitud a toda la gente que he conocido en esta universidad durante un cuarto de siglo y mi admiración genuina por su comunidad académica. Gracias por invitarme de nuevo y gracias también por el privilegio de haberme invitado a escribir un artículo en la revista que se presentó ayer, una revista hermosa, ya la vi. Y además también por eso los felicito por ese esfuerzo de muchos años, 30 años, me contaban que tienen ya con esa revista. Cada vez que tengo la oportunidad de hablar en público ante colegas, me asaltan preguntas, temores y disyuntivas. Por ejemplo, trato de eludir discursos edulcorados o catastróficos. Procuro un equilibrio entre el optimismo adecuado para enseñar y la dosis justa de rigor para abordar temas de la agenda educativa sin somníferos ni voluntarismo. Eso pretendo. Ya me dirán ustedes al final si lo consigo o yo los veré cuando empiecen a cabecear. Estos párrafos son la invitación de un colega para reflexionar sobre el oficio que algunos consideran imposible. Gobernar y educar son tareas imposibles, dicen exactamente. Y ya estamos viendo que con el gobierno casi no fallan, pero creo que no podemos aceptar la otra parte. Es verdad que no es fácil, educar nunca lo fue, ni en las tribus primitivas, ni en las sociedades medievales, tampoco en los mundos donde ahora vivimos. Educar es una tarea compleja, ustedes lo saben tanto o más que yo. Educar en bachillerato tiene particularidades, entre otras, las edades de los estudiantes. Ellos cada vez tienen la misma edad y nosotros cada año somos un poquito más viejos. Y con la edad es verdad que a veces llega la experiencia, llega la sabiduría, llega la madurez, llega la ecuanimidad, la cordura, pero no siempre. Y además, junto a eso llegan también los achaques, las enfermedades, los desencantos y los golpes que va dando la vida. Entonces no es fácil trabajar siempre con chicos de 15 años cuando uno ya no tiene 25 o ya no tiene 35. Tampoco en general hay una preparación para llegar a las aulas del bachillerato como sí en educación básica. No estudiamos para ser docentes de preparatoria o licenciatura. Vayamos al principio, ¿qué es educar? O, más preciso, ¿qué es la buena educación? Porque hoy ya no es suficiente, en realidad nunca lo fue, no fue suficiente con abrir escuelas, llenarlas de sillas y mesas, y luego de estudiantes con profesores casi siempre mal pagados. Necesitamos una buena educación, otra escuela. Dije buena educación. Tomo la expresión de un educador mexicano, Pablo Latapí,
fundador de la investigación educativa del país, quien sostenía ese concepto, lejos de pretensiones moralizantes y dogmas del discurso empresarial. Don Pablo definió la buena educación a partir de 4 fundamentos: carácter, inteligencia, sentimientos y libertad. Lo primero que valora es el carácter, entendido como congruencia entre pensar y obrar, convicciones claras y firmes y un sentido de finalidad que engloba y afecta todo esto que llamamos nuestra vida. La inteligencia, escribe, se desarrolla a través de y conjuntamente con el lenguaje. Pensamos porque hablamos y, en cierta forma, cómo hablamos. Logos era, para los griegos, a la vez pensamiento y palabra. Educar la inteligencia significa entrenarla en 3 áreas. Adquirir los conocimientos generales necesarios para ubicarse en el mundo, las destrezas intelectuales fundamentales y los conocimientos especializados para trabajos productivos. Asegura que no puede trazar la línea entre inteligencia y sentimientos. Instruir los sentimientos implica cultivar la imaginación y la creatividad, el desarrollo de la intuición, la modulación de la sensibilidad y la educación para la compasión. Una educación que ignora la compasión será siempre terrible, concluye. Finalmente, hay que educar para la libertad posible y para la libertad responsable, lo cual nos instala en el mundo de la ética. Esto es imperativo en preparatoria cuando los estudiantes tocan la puerta de la ciudadanía. Aunque no lo profundiza, propone un 5º elemento, el humor. Imprescindible en sociedades convulsas, agitadas por la violencia, estresantes, encerradas como con la pandemia, pero también con personas encerradas en sí mismas y ante sus pantallas. Don Pablo no inventó una teoría pedagógica con esa definición. Recordemos a Platón en el libro de Fedro, hace 25 siglos. Educar es dotar a los cuerpos y a las almas de toda la belleza y perfección posibles. Esto es la educación integral o la educación socioemocional o como le querramos llamar ahora. Pues eso, ahí está, hace 25 siglos. Una educación provista de estos atributos es imposible todavía para cientos de millones de personas en el mundo y para varios millones de mexicanos, a pesar de su inclusión en los derechos humanos suscritos en diciembre de 1948 en la Declaración Universal y de que forma parte también de los derechos constitucionales en México. Su vigencia en el papel es una promesa universal inalcanzable, todavía una deuda eterna. Según las cifras, bueno, no se alcanzan a ver, pero esta gráfica no puedo decir que es interesante porque retrata una radiografía de inequidades terrible. Se las explico porque creo que no se alcanza. Bueno, le llama a la Secretaría, son datos de la Secretaría de Educación, no hay otros datos, son de la Secretaría. Según estas cifras, se representa por cada 100 niños, aquel extremo, que entran a la primaria, ¿cuántos terminan su licenciatura? Es el seguimiento de una corte generacional, ¿no? Desde primaria hasta la licenciatura. Solo 26 de cada 100 niños concluyeron su licenciatura en el ciclo 21-22, habiendo empezado en el 2005. Aunque parezca el guión terrorífico de una película hecha por enemigos de la escuela, los datos son abrumadores. 5 ya no terminan la escuela primaria. Y 8 ya no ingresan a secundaria. O sea que el país, cuando llegan a los 11 o 12 años, ya le debe educación básica a 8 de cada 100. El cuello se angosta, como podemos imaginar, en el bachillerato. En el bachillerato son 29, o sea, de los 100, 29 se quedan en el bachillerato. ¿De cuánto estamos hablando en el país? De unos medio millón de estudiantes, más o menos. Nosotros en el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación habíamos calculado, antes de que nos borraran del mapa, unos 600, entre 600 y 700 mil cada año, más 400 mil
que eran también destripados en la secundaria. O sea que el país cada año expulsaba del sistema a más de 1 millón de muchachos, de niños. O sea, 10 millones en una década. ¿Qué tipo de país se puede construir en estas condiciones? Con sorpresa, busqué la información de Nuevo León y no es mucho mejor que la del país. Yo pensé que iba a ser mejor en bachillerato, pensé que iba a ser mejor. Este ejército inaceptable de niños y muchachos expulsados de la escuela nos recuerdan que educar es un compromiso ético, político y pedagógico del Estado mexicano, pero también de quienes ejercemos la docencia. Cuando los muchachos están en las aulas de nuestras escuelas, desde su inscripción ya son nuestra responsabilidad. Ya no se vale aquello de, es que vienen muy mal de secundaria, es que vienen muy mal del bachillerato. Yo fui director general de bachillerato 8 años. Y materialmente pasé de la puerta donde estaba a la de enfrente, director general de las facultades. Y cuando iba a las facultades, los profesores, sobre todo de ingeniería, me decían, es que los muchachos vienen muy mal, no saben física, no saben química, no saben matemática, no saben leer. Entonces yo les decía, algún día me iluminó este reclamo que me hacían y les dije, a ver, ¿por dónde vamos a romper este círculo? Porque es cierto que los muchachos egresan del bachillerato, pero los profesores egresan de las facultades. Y nosotros estábamos contratando, normalmente contratamos en las prepas a los que egresan de las facultades de nosotros. Cuando yo necesitaba un profesor de filosofía, le llamaba al profesor, al director, oiga, maestro Panchito, necesitamos un profesor de filosofía. O al director de economía, necesitamos un profesor. O al de derecho. O sea, nuestros profesores eran los egresados de las facultades. Este argumento no funciona porque además no van a llegar otros estudiantes. No hay manera de que lleguen otros estudiantes y cada vez pueden llegar peor. Cada vez pueden llegar peor. Porque estas son las evidencias que nos están dejando algunos estudios y lo que pasó con la pandemia durante 2 años. Un sistema que trabaja para 26 de cada 100 no ofrece resultados alentadores. Es preciso modificarlo de raíz. Además, refleja desigualdades inaceptables. Mientras los jóvenes que nacen en Ciudad de México, Aguascalientes o Querétaro tienen más del 40% de probabilidades en este funcionamiento, más del 40% de posibilidades de terminar una carrera, los nacidos en Chiapas, en Oaxaca o Guerrero tienen solo el 12%. Nuevo León está entre los más altos, 39%. Creo que es el cuarto más alto. No podemos dejarle a la lotería divina o maldita las posibilidades de asistir a la universidad. Si es un derecho como es, faltan condiciones para que los jóvenes decidan si van a estudiar o toman otros caminos por su voluntad, no porque ya no caben en las escuelas, aunque hagamos un gran esfuerzo como están haciendo las universidades. Para colmo, tampoco estamos muy conformes con los resultados del aprendizaje entre quienes van ascendiendo en la pirámide escolar. Las pruebas de logro aplicadas por el INEE y la famosa prueba internacional de PISA ofrecen elementos para análisis que den pie a la toma de decisiones sensatas. Los resultados hoy demonizados de este tipo de instrumentos, imperfectos por supuesto, revelan las dificultades de comprensión lectora y matemáticas en porcentajes cuantiosos de niños y jóvenes. Es el tema del panel de la 1 de la tarde. No me voy a extender, pero sí quisiera decir algo que es como una hipótesis. Yo digo, si el 40% de nuestros niños tienen dificultades de comprensión lectora, apenas son capaces de entender un enunciado simple, pues esa dificultad no la tiene solo el maestro de español o de taller de expresión, la tienen todos los maestros. O sea, la dificultad no es solo para el español, es para las matemáticas, para la informática, es para la biología. Entonces, ¿por qué salen tan mal en matemáticas? ¿Tenemos malos profesores de matemáticas? Yo creo que no. Cuando se premia a los mejores profesores de bachillerato en la universidad, cuando yo estaba, ahora ya no lo sé, muchos eran
profesores de matemáticas. O sea, no creo que sea solo un problema de enseñanza de las matemáticas. Es que si no entienden el problema, ¿cómo lo pueden resolver? ¿No? Si ahí está la mitad de la solución del problema. Jorge La Rosa, profesor catalán, hace una distinción muy interesante entre alumno y estudiante. Es una distinción para reflexionarla, para discutirla. El primero, el alumno, asegura, es una condición formal pasiva. El segundo es existencial, activa. Somos alumnos cuando nos inscribimos a la escuela, pero estudiantes cuando nos comprometemos. Entonces, el desafío es que los profesores hagamos de nuestros alumnos estudiantes. ¿Y cómo? Me podrían preguntar, ¿y cómo con 50 alumnos? ¿Y cómo con 40 alumnos? Es verdad. Lo que a nosotros nos corresponde, creo, es aprender con emoción y enseñar con alegría. No basta con eso, pero es lo que nos toca a nosotros. En el mismo sentido, Nuccio Ordine, un filósofo italiano que acaba de morir hace pocas semanas, tristemente, decía, la educación no tiene como propósito engordar pollos, sino formar herejes. Es decir, personas capaces de elegir sus propios caminos sin conformarse con pasar los pies por donde los adultos dejaron su huella. El escritor portugués José Saramago, Premio Nobel de Literatura en 1998, también nos provoca. Afirma, la universidad no es una isla donde desembarcan los estudiantes para salir de ella 4 o 5 años después con un título. Es un espacio de encuentros con otros lenguajes, otras inteligencias, otras disciplinas, otras culturas, otras personas. La idea es seductora. Aunque te inscribes en una carrera, la universidad no debe reducirte a ella, sino ampliarte perspectivas. Y eso vale, por supuesto, para nuestras preparatorias universitarias. Es un reto porque la universidad, nuestros bachilleratos, deben educar en cada uno de sus espacios, no solo en las aulas y a través de materias, no con maestros en solitario. Necesitamos buenos maestros, ese es imperativo, pero buenos maestros trabajando juntos, buenos maestros que trabajan cada quien por su lado o enfrentados, peor todavía, no nos va a producir ningún resultado positivo. Cambiar no es opcional ya, no era antes de la pandemia. Después se volvió imperativa la revitalización de sistemas e instituciones. En 2021, una comisión internacional formada por la UNESCO publicó el informe con este título que a mí me gusta mucho, Reimaginar juntos nuestros futuros, un nuevo contrato social para la educación. En su primera parte afirma que el contrato social que reguló la educación en los siglos XIX y XX caducó, que el siglo XXI exige otro. En la introducción, los redactores afirman, nos enfrentamos a una elección existencial, continuar por un camino insostenible o cambiar radicalmente de rumbo. Continuar por el camino actual es aceptar desigualdades y una explotación desmedidas, una espiral de múltiples formas de violencia, la erosión de la cohesión social y las libertades humanas, la destrucción ambiental y una peligrosa y tal vez catastrófica pérdida de la biodiversidad. En este viraje, en este nuevo contrato social, la educación juega un papel clave. El anhelo de cambiar para mejorar la escuela es antiguo. El fundador de nuestro campo de estudio, Juan Amos Comenio, en el siglo XVII escribió Didáctica Magna y el capítulo 11 lo tituló Las escuelas no responden al fin para el que fueron creadas. O sea que la insatisfacción con la escuela no es de este siglo, no es del siglo pasado. Es una insatisfacción que corre toda la teoría pedagógica. La responsabilidad no debe asustarnos, los desafíos cambian, muchos permanecen, como persisten las virtudes que hoy precisamos de los educadores. Son las mismas virtudes de los buenos educadores de siempre. Capacidad de escuchar, paciencia, tolerancia, humildad, valentía, respeto, empatía, pasión. Junto a todas esas virtudes quiero ensalzar una, trabajo en equipo. La tarea de educar es siempre colectiva, siempre. Excepto en la pintura y tal vez en la música, las grandes obras de la humanidad siempre fueron producto del trabajo colectivo, de varios cientos o miles de obreros que dieron forma a la idea genial que un creador había parido, pero que solo fue posible con el concurso de muchos.
Las casas las diseñan los arquitectos, pero solo las levantan uno a uno, pieza a pieza, los albañiles. Así fue con las pirámides egipcias o mayas, con la Torre Eiffel, el Canal de Panamá, la Muralla China o el Palacio de Bellas Artes. Ni siquiera Don Quijote en sus locuras andantes viajaba solo y tuvo a su Sancho Panza, o Sherlock Holmes a Watson, o Don Gato a su pandilla. Son los equipos, el grupo, los que definen rumbos y resultados. La de nosotros es una tarea así, de grupo, donde no pensamos igual todos, pero tenemos un objetivo común, una guía asertiva, una capacidad de comunicarnos y de modificar cada vez que sea preciso. Por supuesto, las instituciones, las escuelas deben hacer una parte para que podamos enseñar mejor. No me extiendo, solo una idea. Así como los estudiantes son únicos, también los profesores lo son. En ese sentido, requerimos políticas distintas para los profesores que recién se incorporan o tienen pocos años en la docencia. Otras específicas para quienes viven en la madurez docente y unas para quienes están más cerca de la jubilación, porque las necesidades y condiciones de cada uno son distintas. Entonces, no podemos tratar a todos por igual si queremos desarrollar el máximo potencial del cuerpo docente. Todas las escuelas tienen buenos profesores, todas. Pero solo las buenas escuelas son capaces de explotar al máximo, en el buen sentido de la palabra, y de retener a estos profesores. Por supuesto, entran las variables económicas y todas estas cosas. Pero el clima que construye la escuela para formar a los profesores, para potenciarlos, eso es clave. Ustedes habrán visto la película de Ratatouille. Si la vieron, ¿no? Si la vieron. Bueno, en la historia hay un personaje, acá casi no se ve, Gusteau, que escribió un libro, ahí está, todo, cualquiera puede cocinar. Ese es el título del libro. Que lo que decía Gusteau era, cualquiera puede cocinar, pero no cualquiera puede ser un buen chef. Bueno, yo lo traduje al lenguaje pedagógico, entonces digo, cualquiera puede dar clases, pero no cualquiera puede ser un buen maestro, una buena maestra. No porque la docencia sea una profesión de privilegiados o de una casta superior, no, porque la docencia exige compromiso, formación, dedicación, pasión. Porque la docencia no es una chamba, es una misión de transformación que no puede ser superficial. La docencia es una profesión productora de un tipo de riqueza difícil de encontrar en otras. Ella es capaz de producir o desatar las 6 emociones positivas. ¿Ustedes se imaginan cuántas profesiones u oficios pueden lograrlo? Compasión, amor, satisfacción, orgullo, curiosidad y alegría. Todas, en mayor o menor grado, las produce la docencia. La educación es un acto de alegría, es verdad. Sin alegría no puede enseñarse. ¿Ustedes recuerdan un buen profesor cargado de amargura, tristeza o frustración? Uno que contagia pesimismo. ¿Qué transmitimos cuando llegamos a las aulas con el peso de las depresiones y los problemas aplastándonos? Los pesimistas pueden ser buenos domadores, pero nunca buenos educadores, nos enseña otro filósofo, Fernando Savater. Porque la educación es una apuesta positiva siempre. La educación, los educadores, millones de estudiantes en el país enfrentan adversidades. Ya vimos las cifras del abandono o expulsión del sistema. También hay niños y niñas que no ingresaron nunca al laberinto de la escuela. Hay otros problemas que desafían las posibilidades educativas. Fuera de la escuela, la pobreza, el hambre, las desigualdades, la violencia. Dentro de las escuelas, el desafío de la inclusión y las desigualdades en la calidad del servicio. También el desfinanciamiento educativo. Pese a los discursos políticos, en los 3 últimos años, con datos oficiales, el presupuesto público para educación como proporción del Producto Interno Bruto ha bajado. Y si esta tendencia sigue, vamos a tener presupuestos regresivos. A pesar de todo ello, insisto, es posible educar y educar bien. No es fácil, pero debemos intentarlo.
Michael Fullan y Andy Hargreaves sostienen que la buena docencia la sostienen tres pilares: exigencia intelectual, profundidad ética y pasión. A ellos agregué un cuarto, la paciencia, porque pasión y paciencia tienen la misma raíz etimológica, y la paciencia se vuelve una virtud cardinal para resistir a estas adversidades. Creo que los cuatro son indispensables, pero me detengo en uno: la ética. La ética y la formación en valores. Hay que educar mejor también en esa materia. Silves Melkes afirma que necesitamos por lo menos 4 elementos para ello: reflexión, diálogo, indignación y experimentación. Estos encuentros, estos coloquios, son un espacio ideal para este tipo de aprendizajes, porque sobre la base de compartir podemos conversar, reflexionar, incluso indignarnos si es preciso, pero también experimentar un ambiente de libertades sin el cual no hay educación posible. Termino ya. Hasta aquí, muchas gracias por la escucha paciente. He querido compartirles algunas ideas propias y de otros autores para invitarlos a tomar la parte que les corresponde. Nunca hubo tiempo para jugar a la escuelita en la tarea de la enseñanza. Hoy menos. Defino la docencia con base en 3 esferas. Es un compromiso social, el de nuestras universidades y sus escuelas, que concretan a partir del trabajo cotidiano de nosotros cada jornada escolar. Es también una actitud vital. Con un colega español aprendí que los profesores y las maestras explicamos lo que sabemos y enseñamos lo que somos. Entonces, es urgente explicar menos y enseñar más, incluso con el silencio, que puede ser más sonoro en algunos momentos. Al compromiso y la actitud vital sumo el privilegio. Enseñar es el privilegio de colaborar en la construcción de una sociedad más justa y democrática, más sostenible, más habitable. Los desafíos aumentan, pero también nuestro equipaje. Hoy tenemos a la mano los progresos de la inteligencia artificial o la neuroeducación, por poner 2 ejemplos. Educar bien es necesario y es posible si tenemos la capacidad de soñar otros horizontes y construir las condiciones para darle vuelta a las páginas negras que no queremos que sigan escribiendo otros en un par de décadas. Es indispensable, además, si soñamos con otra universidad, con una universidad mejor para nosotros, para nuestros hijos y nietos, para el futuro. Francisco Mora, quizá el mayor experto en español en temas de neuroeducación, nos recuerda que nadie, ningún ser humano puede aprender nada a menos que aquello que aprende tenga un significado emocional para él. Ese es un desafío extraordinario para el privilegio de enseñar. En tiempos como los que vivimos, las universidades y nuestras preparatorias no solo no pueden fracasar, son luz en tiempos de oscuridad. Y esa también es nuestra responsabilidad. La palabra y la acción son nuestras. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cuál? Este momento. Bien, abrimos un pequeño espacio para alguna pregunta en caso de que alguien aquí presente tenga algo que quiera preguntarle al doctor o reclamar. No sé si haya micrófono. Sí, por favor. Buenos días. Doctor, pues no es una pregunta, es más que nada una felicitación. Siempre es un placer escucharnos, nos llena como que nos motiva, ¿verdad?, a reflexionar sobre esta labor docente.
sobre lo que hacemos y escucharlo de usted para nosotros, al menos en lo personal, me motiva, me llena de entusiasmo y nos permite reflexionar y reforzar o reafirmar ese compromiso que tenemos como maestros docentes. Solamente es una felicitación, gracias. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno, no sé si hay alguien más. Bueno, yo le quería preguntar, como nos dio bastantes datos, aunque fue una alarma, ¿no? Ver que pues el 39%, bueno, más bien de 100, solo 39, ¿cómo estaba? No, el Nuevo León, perdón. Sí, eran 26, perdón, 26. Pero bueno, lo que quería saber es como, ¿qué estará sucediendo? Porque pues hay muchos programas federales para yo no abandono, o sea, becas de yo no abandono, seguimiento en cada institución, etcétera. Pero, y la proyección de construir más aulas, o sea, pero, ¿qué será lo que está sucediendo? O sea, ¿qué es lo que, a dónde debemos voltear? Porque si bien, bueno, o sea, hicimos una reflexión acerca pues, de la gran responsabilidad que tenemos nosotros como docentes, pero ¿cuál sería como la proyección? O sea, más aulas, construir más escuelas, más apoyos, o que sea muy específico como por institución o por universidades del norte, del centro, del sur. O sea, ¿qué sería como de todo lo que usted ha observado por la estadística que ha, pues que ha revisado, qué sería lo que, como que de la mano, no sé cuáles serían como las propuestas o qué es lo que, qué idea tienen? Veo que ahora se ha atacado muchas cosas y vemos que a lo mejor no está haciendo el resultado que queremos. Bueno, es una comentario o pregunta bastante complicado. Diría dos cosas. Primero, el problema no es nuevo. La situación de inequidad es histórica. Hemos avanzado. Hace 20 años la cosa estaba peor. O sea, cada vez llegan más chicos primaria, secundaria, a la prepa y a la educación superior cada vez llegan más. Pero muchos están, ya no están llegando a la educación básica. Eso todavía no entiendo por qué. Cuando yo vi esto que voy a contar ahora, me caí de la silla, así. No es solo literal. Colima, mi estado, 10% de los niños no están en educación básica. 10% de los niños. Es terrible. En Colima, que durante muchos años presumió de ser una casita. Bueno, es así de tremendo. ¿Qué está pasando? No sé. La mitad de los niños en Colima solo la mitad está en preescolar. Solo la mitad. Estamos como 13 puntos porcentuales por debajo del promedio nacional. O sea, el problema es histórico, quiero decir. El problema es histórico. Sí, hay avances, es innegable de cuando se funda la SEP, hace 102 años a hoy, hay muchos progresos. Más mujeres llegan a las universidades y llegan a carreras que ya no son solo para mujeres, entre comillas, ¿no? Esto es muy importante. Pero creo que al fenómeno expansivo o cuantitativo le faltó más pedagogía. Le faltaron proyectos asertivos, proyectos concretos, específicamente con becas. Esto está estudiado ya. Si la beca no tiene un componente pedagógico, no funciona. Si la beca es solo dinero, no logra revertir la expulsión de los muchachos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? A la beca ligarla a un proyecto académico, que puede ser la tutoría, que puede ser el acompañamiento, que puede ser el trabajo en pequeños equipos, la diversificación. Y que pasa en alguna medida por el conocimiento mayor que los profesores debemos tener de nuestros estudiantes, como institución y como profesores en lo particular. Diría eso por un lado. Ha hecho falta más y mejor pedagogía. Ahora, para reinyectarle vida a esto, usted me puso un pase de gol. ¿No? Yo soy como Guiñac, casi no fallo.
Tere Ramírez me dijo, oye, pues tráete tus libros, a lo mejor a alguien tiene interés. Entonces yo me traje 2 libros, los 2 más recientes, y esta es la oportunidad para hacer un comercial. Ya están ahí afuera. Están ahí afuera. Bueno, digamos, para la parte más cualitativa, más pedagógica, escribí este libro, chiquitito, está flaquito, se llama 10 ideas para cambiar la escuela. No es una panacea, no es una receta, no hay recetas. Sí, no hay. Pero este libro está pensado, bueno, nació en una conferencia para la Autónoma de Nuevo León. Nació fue una conferencia inicialmente, luego la escribí y salió este librito. Lo que yo sostengo en este libro es que para cambiar la escuela no necesitamos que venga la nueva escuela mexicana, ni el secretario, ni el gobernador, ni el rector. Que los profesores en las escuelas que pisamos, en las que vivimos, en las que pasamos una buena parte de nuestro día a día, en esas escuelas es posible cambiar. Y yo lo que ofrezco son 10 ideas, no son recetas, es como el menú del restaurante, que no te dice todo, solo te dice un poquito de cada platillo. Entonces, para eso yo diría, aquí está, ¿no? Traje muy poquitos y no me los quiero regresar. Además, a precio de costo, este vale 100 pesos, o sea, 2 paquetes de cigarro. Yo no fumo, por eso no sé. Bueno, diría eso, que para cambiar la escuela no necesitamos un proyecto con revelaciones nunca antes vistas. No necesitamos un eslogan, no necesitamos. Que con lo que tenemos en la escuela podemos hacer algo diferente. Eso es lo que yo. Y aprovecho, porque ya nos vamos. Aquí está el otro libro, este es más reciente, se llama La Universidad que Soñamos, y creo que alguna cosa, ya no me acuerdo, creo que alguna cosa de esto está escrito en la revista Presencia. Por lo menos el espíritu está ahí en ese. Bueno, maestra, muchas gracias. Bien, a continuación invito al director de la Preparatoria 8, al maestro Ricardo Martínez, para hacer entrega de una constancia. La Universidad Autónoma de Nuevo León, a través de la Preparatoria 8, en coordinación con la Secretaría Académica y la Secretaría de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico de la UANL, otorga la presente constancia al doctor Juan Carlos Yáñez Velasco por su participación como ponente en el 7º Coloquio de Investigación Educativa en el nivel medio superior con la conferencia El privilegio de enseñar, reimaginar la docencia universitaria, llevado a cabo los días 24 y 25 de agosto del 2023. Gracias. Bien, a continuación les invitamos a acompañarnos a un refrigerio aquí